Muchos de nosotros cuando éramos niños y jóvenes jugamos a las consolas de videojuegos, al Atari, al Nintendo, y pasábamos horas pegados frente al monitor jugando con nuestros amigos o familiares. De repente también nuestras mamás nos retaban porque descuidábamos un poco lo que eran nuestras tareas escolares, pero esto ha cambiado últimamente, ya que los videojuegos comienzan a jugar un rol fundamental en el ámbito pedagógico. Para conversar sobre esto vamos a conversar en esta oportunidad con Carla Gajardo. Ella es socióloga del Instituto de Educación de la Universidad de Talca. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Carla, te doy la bienvenida a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Carla, bueno, en la introducción conversábamos, ¿cierto?, de la influencia de los videojuegos. Cuéntame tú, desde tu punto de vista, desde tu experiencia como socióloga, ¿cuáles son los ámbitos positivos y negativos de los videojuegos? Mira, yo creo que hay que partir con la premisa de que no podemos ser absolutistas en el tema de los videojuegos. Hay investigaciones que tanto tiran argumentos a favor y también argumentos en contra. Entonces yo creo que tenemos que decir que hay tantas posturas como investigaciones existen. Por lo tanto, uno debiera saber, y así debiese ser, de que hay videojuegos que son buenos, hay videojuegos que aportan, como también hay otros que no. En este sentido, tenemos posturas que son a favor de los videojuegos, que hablan de que ellos ayudan en particular a los niños y adolescentes a aumentar sus capacidades cognitivas, sobre todo estos videojuegos nuevos. ¿Algún tipo de videojuego? Sí. ¿Ya? Sí. Estos videojuegos que son en línea, que son llamados como Second Life, que te ayudan en ese sentido a aumentar tus capacidades cognitivas, ¿ya?, también a tus capacidades lógicas. Porque no es un juego de repetición, por lo general tiene mucho pensamiento, mucho de estrategia, entonces los niños tienen que ir tratando de superar etapas, por ejemplo, pero a través de decisiones. Entonces, bajo esa perspectiva sí, sirven y mucho. También hay investigaciones que sustentan el uso de videojuegos porque dicen que uno genera contacto con pares. Yeah. Que está relacionado también con que ayuda a la sociabilización. Que en esta época, lamentablemente, la sociabilización, por ejemplo, en el barrio ya no se da tanto como en nuestra época antigua, que uno salía a jugar, pero en esta época ya no es así. Un poco ligado también al trabajo de la madre, que ocurre con más frecuencia hoy en día. Entonces, estas son instancias donde los niños sí pueden encontrar más sociabilización con pares. Pero disculpa, pero ahí me quiero detener un segundo, porque ponte tú, claro, o sea, nosotros decimos ayuda a la socialización con la gente del barrio, ¿cierto?, con los amigos que se juntan y juegan en la casa de uno de los dos a estas consolas. Pero no es, o sea, en el fondo es con el amigo. Quizás sería mejor que este niño saliera a la calle a jugar como lo hacíamos nosotros antiguamente. Lo que pasa es que, bueno, jugar a la pelota. Tú lo ligas con los defectos también que tienen los videojuegos. Que dicen que aísla demasiado al niño adolescente. El problema, como todo, el videojuego en exceso genera eso. Entonces nosotros debiéramos abogar por el uso del videojuego, pero nunca en exceso y controlado por un padre. ¿Y cómo se controla el uso del videojuego en un niño? Yo creo que el rol de la familia o el tutor del niño adolescente debe estar siempre a cargo de la enseñanza. Y si uno va a tomar el videojuego como elemento educativo, por ejemplo, debiese controlar las horas, debiese controlar el tipo de juego, porque no todas las personalidades de los niños son iguales. Entonces, tú tienes, por ejemplo, consolas como la Wii. Explícame eso, por favor. Claro, tú tienes consolas como la Wii, que después de cierta cantidad de horas, por ejemplo, 3, te avisa. Tienes que parar de jugar porque llevas mucho rato jugando. Ya. Y eso está súper bien. Pero ¿a quién vamos a engañar? Las consolas están hechas para generar adicción. Y hay muchos juegos que están hechos para generar adicción. Entonces, si tú no frenas eso, es muy probable que genere adicción en los niños y va a tener, obviamente, consecuencias negativas. Claro, porque en un niño quizás es mucho más fácil que una mamá, que un papá o que el tutor controle de cierta forma el tiempo que este niño está jugando frente a la televisión. Pero en un adolescente, en una persona ya de 18 quizás, más grande incluso, porque conocemos casos de gente
adulta que todavía está con el tema de los videojuegos. Ujú. Yo creo que en el punto preciso jamás va a ser negativo. Ahora, cómo lo puedes controlar siempre va a depender de la personalidad de cada uno. De repente las carencias o las ventajas que tiene cada personalidad, ¿cierto? Hablando de los efectos negativos de los videojuegos, también vemos mucha disfunción de personalidad, porque hay niños que tienen una personalidad jugando en línea, por ejemplo, ¿Ya? son súper extrovertidos, incluso agresivos, ¿Ya? pero en el colegio Que no son se condice súper- nada con la realidad. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos juegos Second Life, que son los que más se promueven dentro del ámbito educativo, generan una doble personalidad y te invitan a tener otra vida. Y cuando tu vida no es agradable o no es la que tú quisieras tener, en el fondo va supliendo la tuya. Perfecto. ¿Y qué pasa con el tema de los videojuegos y la educación? Ya, mira, es un tema, un ámbito muy incipiente aún. Hay pocas universidades que lo estudian. Yo creo que este desconocimiento genera que uno en el fondo lo vea un poco mal, ¿verdad? Pero las primeras universidades en estudiar han sido de Estados Unidos, yo creo también ¿Ya? porque allá es donde claro, más son vemos- pioneros y además que es allá donde inició el tema de los videojuegos, por ahí Claro. por el año 72, ¿cierto? Fue el primer videojuego. La Universidad de California, en particular su departamento de psicología, fue el primer departamento que estudia el tema de los videojuegos y la educación. Ellos lo ven desde el punto de la psicología porque, como te decía en un principio, está más ligado al desarrollo cognitivo de los niños. Ya. Entonces son obviamente Claro. los más habilitados para estudiarlo. Luego vemos otros casos. Y en los países de habla hispana es España el pionero en estudiar. De hecho, son los primeros en convocar un congreso sobre videojuegos y educación. ¿Y qué pasa con Chile? Bueno, pero no me respondas eso, ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, Carla, te pido que nos sigas acompañando y a la vuelta hablamos del tema de los videojuegos ya en Chile.